Bueno, pues vamos a ver. Acabo de hacer una primera grabación sobre la guerra. Pero una cosa que quería decir, no la dije. Y es que mientras estábamos desayunando, yo pregunté a uno de nuestros padres, somos tres, la comunidad está formada por 3 sacerdotes. Entonces pregunté a uno de ellos, si decía yo que Estados Unidos representaba de alguna manera al cristianismo. No es exacto, pero de alguna manera. Si Estados Unidos, que representa al cristianismo, se enfrentara con el comunismo, representado mayoritariamente por Rusia y China, si se enfrentaran el comunismo con el cristianismo, ¿qué harían los musulmanes? ¿Qué harían los musulmanes? Y si se enfrentara el mundo musulmán con el cristianismo, ¿qué harían los rusos? ¿Qué harían los comunistas? No los rusos, sino ¿qué harían los comunistas? Entonces me dijo que los musulmanes atacarían al comunismo, porque de alguna manera el comunismo, o sea, decía que Rusia y China representaban al comunismo, pero de alguna manera el comunismo también representa a su vez al ateísmo, porque para un auténtico comunista, pues la religión es el opio del pueblo, ¿no? Es una droga y hay que exterminar a esa droga cuanto antes. Entonces decía eso, que los musulmanes pues atacarían a los comunistas por ser ateos, porque los musulmanes pues se sienten con el derecho, y no solamente con derecho, sino los musulmanes se sienten con el deber de exterminar de alguna manera a todos aquellos que no crean en Alá. Pero Alá no es Alá. Alá es también su profeta. Es Mahoma. Entonces, creer en Alá es inseparable de creer en Mahoma, porque Mahoma es el gran profeta enviado por Alá. Los musulmanes pues aceptan
a Jesús como los ateos. Los ateos, hay muchos ateos que les gusta a Jesús. Pero claro, lógicamente, ven en Jesús al gran revolucionario, ¿no? Porque de hecho Jesús una vez entró en el templo y cogió un látigo y empezó a dar latigazos a un montón de mercaderes que estaban dentro del templo haciendo negocio. Y les echó. Dice, la casa de Dios es una casa de oración y no un mercado. Entonces algunas personas que no creen en Dios, pues a algunos les gusta Jesús, pero porque creen que Jesús es uno más, es un hombre más, y además no solamente es un hombre más, sino que además es un revolucionario, ¿no? De alguna manera es un guerrillero, ¿no? Y es un guerrillero. Los musulmanes, pues, aceptan a Jesús, pero como un profeta, con un pequeño profeta, como una buena persona. Pero los musulmanes se sienten con derecho y con obligación, o sea que ellos se creen con el deber, o sea que como que tienen el mandato de Alá de exterminar a todos aquellos que se nieguen a creer en Alá y en su gran profeta Mahoma. O sea, es no solamente Alá, sino y en su profeta Mahoma, porque Alá solamente queda muy abstracto. O sea, el que verdaderamente cree en Alá tiene que creer en Mahoma. ¿Ah? O sea, la figura principal es Alá, pero de alguna manera es Mahoma, ¿no? Es igual que en el cristianismo, ¿no? Jesús dice, yo soy uno con el Padre, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Yo y el Padre somos uno. El que me obedece a mí, obedece a mi Padre, porque yo he sido enviado por Él. Y el que verdaderamente cree en Dios y ama a Dios, pues tiene que creer y tiene que creerme a mí y tiene que amarme a mí, porque no hay posible separación, porque Dios es uno, pero Dios es trino, Dios tiene tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero forman un solo Dios. Y por consiguiente, como esas tres personas son un mismo Dios, pues el que ama a una persona tiene que amar a las demás personas. Y Jesucristo es la segunda persona de Dios que se ha hecho hombre, y ese es Jesucristo. Y entonces, pues eso, decía este compañero mío que los musulmanes atacarían a los ateos porque se sienten con la obligación de exterminar de la tierra, que les exterminen o que no les exterminen, pues no sé, será cuestión de si la situación, si el ambiente favorece tal cosa. Pero no cabe duda que teóricamente hablando podemos decir que ellos se sienten con el derecho y obligación de exterminar a todos aquellos que no
obedezcan a Alá. Y no hay que olvidar que creer en Alá, obedecer a Alá y amar a Alá es lo mismo que creer, obedecer y amar a Mahoma, a Mahoma. Para ellos se puede aceptar a Jesucristo, pero Jesucristo como un profetilla, como un buen hombre, pero no como el gran profeta de Dios. Entonces ellos están, los musulmanes, pues entre estos tres gallos, pues exterminarían al gallo comunista, que está más o menos identificado con el gallo ateísta, es decir, de los que no creen en Dios. Se sienten con derecho y con obligación por lo menos en teoría, de exterminar al mundo ateo. Pero eso sería un primer paso, porque nosotros los cristianos creemos en Dios, y podemos decir, bueno, pero si es que nuestro Dios es el mismo, nosotros decimos, llamamos a Dios Dios, vosotros llamáis a Dios Alá. Sí, pero es que ellos no se conforman de que nosotros creamos en Dios. Dice, bueno, sí, suponiendo que Dios sea Alá, pues muy bien, pero es que si vuestro Dios realmente es Alá, pues entonces tenéis que aceptar la doctrina de Mahoma. Y entonces Mahoma es el gran profeta de Alá. Entonces vosotros tendríais que abandonar a Jesucristo, o sea, aceptar a Jesucristo como una buena persona, muy bien, no hay problema. Pero vosotros, si realmente creéis en Alá, tenéis que creer en Mahoma, y si creéis en Mahoma, entonces, para Mahoma Jesucristo es un profetilla, un pequeño profeta por ahí, y una buena persona, pero ciertamente Jesucristo no es Dios. No es Dios. Entonces, no se trata solamente de que, bueno, pues entonces a los musulmanes, a nosotros los católicos y cristianos, pues nos dejarían con vida, pues porque creemos en Dios. No es solamente creer en Dios, si crees en Alá, tienes que creer en Mahoma, y si crees en Mahoma, tienes que dejar tus creencias, tu fe en Jesucristo como Hijo de Dios, como el único Salvador del mundo. ¿Oh? Como el único Salvador del mundo. Entonces, esos son los tres gallos. Esos son los tres gallos. Y si Estados Unidos, que representa el cristianismo, luchara con el comunismo, que de alguna manera es sinónimo de ateísmo, pues podría ser que el mundo musulmán se uniera a los cristianos o se uniera al comunismo, pero en principio debería unirse el mundo musulmán en principio debería unirse primero a los cristianos y combatir con China, que representa el comunismo, que representa al ateísmo. Pero eso como una primera guerra mundial, por ejemplo, pero luego vendría otra guerra mundial que sería no la primera, sería una tercera guerra mundial, sería el mundo cristiano con el ateísmo, con el comunismo. Y entonces en esa primera guerra, pues los musulmanes se podrían unir a nosotros, suponiendo que en principio deberían unirse a nosotros, pero si el cristianismo venciera,
pues vendría luego la Cuarta Guerra Mundial. O sea, en la tercera Guerra Mundial se unirían los musulmanes con nosotros para acabar con los ateístas, con los ateos. Pero en una Cuarta Guerra Mundial habría que hacer otra lucha entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. No. Que eso pasa, que eso haya, no sé, pero esto es que yo pensando llego a esto. Y por ejemplo, si los musulmanes se unieran, si el mundo musulmán se uniera al mundo ateo, que es representado también por los comunistas, pues si los musulmanes se unieran con los comunistas o ateos para luchar contra el cristianismo, suponiendo que le vencieran, suponiendo que estos dos gallos, que estas dos potencias vencieran al cristianismo, pues luego pasaría lo mismo. Luego pasaría que los musulmanes también tendrían que luchar con el mundo ateo para exterminarlos a los ateos. Porque el que tiene derecho a vivir en esta tierra solamente es aquel que cree en Alá y en su gran profeta Mahoma. Eso es lo que yo tengo así en la cabeza. Ya decía en la primera parte decía, bueno, ¿por qué existen las guerras? ¿Por qué existen las guerras? Bueno, pues porque nosotros los hombres no somos santos. ¿Y qué significa ser santo? Pues significa hacer siempre todo lo que quiere Dios. Hacer todo lo que quiere Dios todos los días, siempre. Y hacer siempre todo lo que quiere Dios. O sea, lo puedes hacer siempre lo que quiere Dios o hacer todo lo que quiere Dios siempre. Eso es un santo. Y entonces, como los hombres en general no somos santos, o ninguno es santo, pues entonces viene lo que viene, vienen las guerras, vienen los odios, ¿no? Y viene todo lo que viene. Y entonces, pues ahora pasa lo mismo. ¿Es posible? ¿Hay peligro de guerra? Yo creo que sí. Ese peligro, ¿cómo es? ¿Muy grande, muy pequeño o mediano? Pues yo pienso que en estos momentos la situación es bastante grave. Y yo creo que hay una gran posibilidad de una tercera guerra mundial. Que yo pienso que esa tercera guerra mundial es la primera parte. O sea, yo pienso que así como la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así como las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial son como una guerra sola, pero dividida en dos partes, ¿no? Estaba por una parte el mundo alemán y por otra parte el mundo japonés. Y entonces el mundo alemán, el mundo japonés. Y luego por otra parte estaba Estados Unidos. Y ahora, pues, sigue Estados Unidos y está el mundo musulmán y el mundo comunista. Entonces, según mi reflexión, pues si hubiera una guerra, esa guerra estaría dividida en dos partes. Y entonces, pues una guerra sería, pues eso, el mundo cristiano contra el comunismo, con el ateísmo, y el mundo cristiano con el mundo musulmán. ¿Cuál sería la primera parte? Cristianismo y musulmán, o el mundo musulmán, cristianismo y el mundo comunista, pues no lo sé, pero son tres gallos, ¿no? Y entonces habría una primera parte de luchar contra uno y luego luchar contra otro, ¿no?
O sea, eso es. Bueno, y yo digo, bueno, hay mucha posibilidad en una tercera y cuarta guerra mundial. Pues yo creo que sí. Muy bien. ¿Y habría posibilidad de evitar esa tercera y cuarta guerra mundial? Pues yo creo que también sí que hay posibilidad. ¿Mucha o poca? Pues hombre, yo creo que depende de nosotros. Depende de los hombres. Y concretamente, de un modo general, depende de los cristianos. De todos los cristianos, ¿no? Eso de un modo general. Y luego, de un modo más particular, depende del mundo católico, de los católicos, ¿no? Entonces yo pienso que hay posibilidad de evitarlo, pues yo creo que sí. Pero evitar esta tercera y cuarta guerra mundial no debe ser fruto de un milagro así porque sí. De un milagro, pues Dios está aburrido, pues ¿qué hago? Pues, va a hacer un milagro para no aburrirse. No. Yo pienso que para evitar una guerra, yo creo que se necesita un milagro. Pero yo creo que ese milagro tiene que ser el resultado fruto de una respuesta positiva, al menos del mundo cristiano, o por lo menos del mundo católico. O sea, la paz tiene un precio. La paz es como un ideal. Y para lograr ese ideal hay que poner unos medios. Y ese ideal tiene un precio. Y el precio de ese ideal, que es la paz, que es la no guerra, el precio y los medios se resumen en ser fieles a Dios, en ser obedientes a Dios. Entonces, si el mundo cristiano en general, o por lo menos el mundo católico en particular, realmente se rindiera totalmente ante Dios, realmente diera su palabra de ser fiel a Dios, realmente se comprometiera seriamente a ser obediente a Dios, bueno, pues ese ideal se convertiría en una realidad. Pero, dicen los italianos, ¿quién lo sa? ¿Quién lo sabe? Sabiendo que los hombres somos como somos, los hombres somos unos tercos, la cabeza del hombre es como una piedra, y ya lo he dicho en la primera parte que solamente hay un animal que se pega contra la misma piedra 3 veces o muchas más, y ese animal se llama hombre. Los demás animales topan con un obstáculo y ya saben que hay ese obstáculo, entonces ya no se vuelven a pegar contra esa piedra. Pero los hombres no, los hombres nos pegamos una vez, 2 veces, 3 veces y casi hasta el infinito. O sea, no aprendemos las lecciones. Bueno, pues eso es. Y quería unir a esto una otra reflexión. Nosotros, los católicos, cuando algún hermana se muere, pues tenemos la misa. Y durante la misa, pues se leen unas lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del Evangelio. Y entonces, pues una de las lecturas es del Evangelio de San Mateo, del Sermón de la Montaña, de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu,
bienaventurados los mansos de corazón, bienaventurados los puros de corazón, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la verdad, por causa del evangelio, por mi causa, etcétera, etcétera. Son ocho bienaventuranzas. Pues esas 8 bienaventuranzas, si realmente, bueno, esas bienaventuranzas pueden resumirse, o sea, hubo una vez que un judío, no sé si sería fariseo, posiblemente que sería fariseo, a la secta de los fariseos, le preguntó a Jesús cuáles son cuál es el mandamiento de Dios. Y Dios dijo, pues el mandamiento de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Pero luego vino Jesús y nos dijo, os doy un mandamiento nuevo, que eso era también para dar testimonio de que Él era Dios. Porque la ley es dada por Dios. O sea, quien da la ley es Dios. O sea, la ley de Moisés, Dios dio la ley a Moisés. Y entonces viene luego Jesús y dice, y yo ahora os doy un mandamiento nuevo. Bueno, primero había dicho, todo esto es el Evangelio de San Mateo. Primeramente Jesús había dicho, vosotros habéis escuchado que la ley dice, ¿no? Dice esto y esto. Pues muy bien. Pero yo ahora os digo esto y esto. Y así, y repite esa fórmula, la repite varias veces. Y luego dice, y luego al final dice, y ahora yo os doy un mandamiento nuevo. Entonces, primero dice, y yo ahora os digo, es decir, Jesús se siente con poder para cambiar la ley. Y luego, al final, Jesús se siente con autoridad, con poder, para darnos un mandamiento nuevo. Los judíos, los fariseos, sabían muy bien que eso significaba cambiar la ley o dar un mandamiento nuevo. Eso significaba hacerse Dios, pasarse por Dios, decir yo soy Dios. Y eso es precisamente lo que Jesús dijo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo y el Padre somos uno. ¿Ah? Bueno, lo que iba diciendo, que tiene todo esto en relación con la guerra y en relación con los medios. ¿Qué medios? ¿Cuáles son los medios para poder evitar una tercera o una cuarta guerra? Bueno, pues ser fieles a Dios, obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues mira, una de las cosas es tomarse en serio las bienaventuranzas, ¿no? Las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los puros de corazón, ¿no? Y luego también tener en cuenta todo aquello que Jesús dijo, ¿no? Vosotros habéis escuchado que la ley, pero yo os digo, pues nosotros los hombres tenemos que ir al Evangelio de San Mateo y leer muy seriamente eso que Jesús nos ha dicho en ese lugar, en el Sermón de la Montaña.
Entonces, hay que ser fieles. Para evitar la guerra hay que ser fieles a Dios. ¿Y cómo sabemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué significa ser fieles a Dios? Pues repasar la Biblia, pero la Biblia es muy grande, tiene muchos libros, y entonces repasar algunos textos que son muy importantes, ¿no? Y es, por ejemplo, el problema esto de las bienaventuranzas, ¿no? Leerlo con cuidado, ¿no? Y leerlo seriamente. Y luego lo que decía Jesús, ¿no? Habéis escuchado que se dijo, pero yo os digo. Es decir, que Jesús perfeccionó la ley. Jesús perfeccionó la ley. Entonces, si queremos ser fieles a Dios, si queremos cumplir la voluntad de Dios, tenemos que ver qué dijo, qué es eso de las bienaventuranzas. ¿Qué dicen las bienaventuranzas? Cuando Jesús habló de que habéis escuchado la ley, pero yo os digo, la ley dice esto, pero yo digo esto. Entonces tenemos que escuchar, tenemos que volver a escuchar, volver a leer lo que en principio estaba escrito y luego lo que Jesús añadió como perfección de la ley. Y luego, al final, dice Jesús, y os doy un mandamiento nuevo. Y el mandamiento nuevo es que os améis unos a otros, que os perdonéis unos a otros como yo os he amado y perdonado. ¿Y cómo Jesús nos ha amado y perdonado? Pues muriendo por nosotros, muriendo por nosotros. Entonces es así como tenemos que amarnos unos a otros, muriendo unos por nosotros, muriendo unos por otros. Y luego también hay otra parte, otro texto, que en Corintios, cuando San Pablo habla a los Corintios y dice lo que es el amor de Dios, ¿no? Entonces ese texto también es muy importante tenerlo en cuenta si queremos realmente ser fieles a Dios, si queremos realmente cumplir la voluntad de Dios. El amor es esto, el amor es esto, el amor es esto, el amor es esto, el amor es esto. El amor no es esto, el amor no es esto, el amor no es esto. Y luego hay otro lugar que también es importante tenerlo en cuenta si realmente queremos ser fieles a Dios, si queremos realmente obedecer a Dios, ¿no? Es en el Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, donde Jesucristo se dirige a las 7 iglesias. Y entonces a todas las iglesias, pues las dice algo. Y entonces ese algo, a todas las iglesias las dice algo. Y a todas las iglesias las dice, tiene en lo que Jesús dice a las 7 iglesias, hay 2 partes. Una parte que se puede ya decir, una parte de alabanza. Bueno, pues mira, yo os alabo, yo os felicito, yo os animo en estos puntos, porque está bien lo que estáis haciendo y lo tenéis que perfeccionar. Pero luego hay otro segundo punto, y lo dice a todas las iglesias, dice, pero en esto otro no os puedo felicitar, no os puedo alabar. La única cosa que os puedo decir es que tenéis que enmendaros, que en estos puntos tenéis que convertiros. En estos puntos tenéis que convertiros. Y dentro de esas 7 iglesias hay, en dos iglesias concretamente, a una de ellas la dice, tu problema es que has perdido el amor primero. O sea, que tienes que volver al amor primero. O sea, al principio amabas a Dios con todas tus fuerzas y amabas a Dios sobre todas las cosas, pero has perdido ese amor. Y ahora tu amor primero no es poner a Dios en primer lugar. Has perdido ese amor y entonces has puesto ahora en primer lugar
a tus propios ídolos, a los dioses que tú mismo has hecho con tus propias manos. Eso lo dijo a una iglesia, y a otra iglesia la dijo, y tú ándate con cuidado, porque aunque pareces un ser vivo, porque puedes andar, porque puedes sonreír, porque puedes hablar, porque puedes predicar, pero ándate con cuidado, porque aunque parece ser que eres un ser vivo, tú estás muerto. Tú eres un muerto andante. Tú eres un muerto andante. Resucita, resucita, resucita. Bueno, pues yo pienso que estos tres sitios, San Mateo, Corintios y Apocalipsis, nos pueden ayudar a evitar la guerra, porque la guerra no se puede evitar solamente con decir no quiero que haya guerra. Con eso no se puede evitar la guerra. Si queremos evitar la guerra, hay que poner los medios. Hay que pagar el precio. Y ya lo he dicho, el precio de la paz y el precio y los medios de la paz es ser fieles a Dios, cumplir la voluntad de Dios, ser obedientes a Dios. Y si queremos realmente ser obedientes para evitar la guerra, vayamos, leamos y releamos una vez y otra el Sermón de la Montaña de Jesús, Colosenses, el himno a la caridad, ¿qué es la caridad? Y luego para finalizar, ir y leer el libro del Apocalipsis en el lugar que Jesús habla a las 7 iglesias. Y entonces, por ese camino habrá esperanza de evitar una tercera y una cuarta guerra mundial. De lo contrario, pues tendremos que sufrir las consecuencias que serán terribles, terribles, terribles. Como todavía no vemos la guerra a nuestro lado, pues estamos tan tranquilos. Pero si, por ejemplo, yo ahora que estoy compartiendo esto, ¿no? Si en este mismo momento escuchara un avión de esos caza, un avión de esos de guerra, y escuchara ¡uy! Y escuchara un sonido ¡pum!, las cosas cambiarían mucho. Y yo dejaría inmediatamente este micrófono y no sé lo que haría. O sea, seamos sabios, seamos prudentes, si queremos realmente evitar una tercera y una cuarta guerra. ¿Ok? Bueno, pues una vez más, Padre Santo, en nombre de Jesucristo, a través de las oraciones, de la intercesión de la Virgen, de San José, de los ángeles y de los santos, os pido que nos concedáis el Espíritu Santo, os pido que hagáis que el Espíritu Santo active sus dones, sus 7 dones en nosotros, para que podamos realmente ser conscientes de la gravedad de estos momentos, que para poder realmente poner los medios que son necesarios para poder evitar una tercera y una cuarta guerra mundial. Padre Santo, os lo pido en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor nos bendiga a todos. Amén.